Hace muchos siglos, en el corazón del bosque de Eldor, vivía un mago llamado Arande, conocido por su sabiduría y poder. Arande era respetado y temido en igual medida, dominaba las artes arcanas con una maestría sin igual, y su conexión con la magia de la naturaleza le permitía controlar los elementos y curar enfermedades incurables. Sin embargo, su vasto conocimiento despertó la envidia y la codicia en el corazón de algunos de sus discípulos. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Arande, con su barba blanca como la nieve y ojos que brillaban con un azul profundo, enseñaba a sus discípulos con paciencia y dedicación. Les transmitía su sabiduría, esperando que algún día ellos también pudieran utilizar sus poderes para el bien. Pero entre sus alumnos había uno llamado Valeran, un joven ambicioso y sediento de poder. Valeran creía que Arande retenía secretos y que para alcanzarlos debía deshacerse de su maestro. Una noche oscura, bajo la luz de la luna llena, Valeran convenció a otros 3 discípulos para traicionar a Arande. Mientras el anciano mago meditaba en su santuario, los 4 conspiradores lo atacaron con un poderoso hechizo. Arande, sorprendido y herido, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con sus últimas fuerzas, conjuró un escudo protector, pero fue inútil. Ante la traición de sus propios alumnos, cayó al suelo, su cuerpo inerte, mientras los discípulos celebraban su aparente victoria. Para asegurarse de que Arande no pudiera regresar de la muerte, enterraron su cuerpo en una tumba sin nombre, en lo más profundo del bosque de Eldor. Se llevaron sus grimorios y artefactos mágicos, esperando usurpar su poder. El tiempo pasó y la historia de Arande se convirtió en leyenda, una advertencia para aquellos que buscaran traicionar la confianza de sus maestros. Siglos más tarde, un joven llamado Elien, descendiente lejano de uno de los discípulos de Arande, encontró un antiguo grimorio en el ático de su casa. Fascinado por la historia de su ancestro, comenzó a estudiar la magia contenida en el libro. A medida que sus habilidades crecían, también lo hacía su curiosidad por el destino del gran mago Arande. Y recuerda, si estás disfrutando de esta historia, suscribirte a nuestro canal es la mejor forma de apoyar nuestro contenido y no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Un día, mientras exploraba el bosque de Eldor, Elien sintió una extraña atracción hacia un claro olvidado en el centro, cubierto de musgo y enredaderas. Allí encontró una lápida rota. Al examinarla más de cerca, descubrió inscripciones apenas legibles que mencionaban el nombre de Arande. Decidido a descubrir la verdad, Elien comenzó a excavar. Después de horas de trabajo, encontró un ataúd de piedra. Al abrirlo, vio el cuerpo de Arande, perfectamente conservado, como si el tiempo no hubiera pasado. De repente, una voz resonó en su mente: ¿Quién osa perturbar mi descanso? Elien, asustado pero determinado, explicó su deseo de aprender más sobre la magia y sobre el propio Arande. La voz se suavizó y explicó que Arande había sido traicionado y enterrado vivo, pero había utilizado sus últimos momentos para lanzar un hechizo de hibernación, esperando el día en que alguien digno lo encontrara. Impresionado por la valentía y la dedicación de Elien, el espíritu de Arande le ofreció un trato. Si Elien podía completar una serie de pruebas, demostraría ser digno de convertirse en su aprendiz, y juntos podrían restaurar el equilibrio en Eldor. Las pruebas comenzaron de inmediato. La primera prueba fue de sabiduría. Arande desafió a Elien a resolver antiguos enigmas que requerían no solo conocimiento, sino también intuición. Elien, después de varias horas de meditación y reflexión, logró resolverlos todos, demostrando su capacidad para pensar más allá de lo obvio. La segunda prueba fue de valentía. Elien tuvo que enfrentarse a sus miedos más profundos en una cueva oscura llena de ilusiones y sombras. A pesar de sentirse aterrado, avanzó con determinación, recordando las historias de valentía de su ancestro. Finalmente, al enfrentar una ilusión de Valeran, el traidor de Arande, Elien encontró el valor para superarla, demostrando su fortaleza de espíritu. La tercera y última prueba fue de pureza de corazón.
Arande llevó a Elien a un manantial sagrado donde debía purificar su mente y alma. En este lugar, Elien se enfrentó a las tentaciones del poder y la gloria, pero recordó las enseñanzas de su madre sobre la humildad y el servicio desinteresado. Al salir del manantial, su corazón brillaba con una luz pura, demostrando su intención de usar la magia para el bien. Satisfecho con los resultados, el espíritu de Arande se manifestó completamente ante Elien. «Eres digno», dijo Arande con una voz llena de orgullo y esperanza. «Juntos, restauremos el equilibrio de Eldor y protejamos a los inocentes». Con un gesto de su mano, Arande transfirió parte de su poder y conocimiento a Elien, quien sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Con su nuevo poder y la guía de Arande, Elien comenzó su misión para restaurar el equilibrio en Eldor. Enfrentó a aquellos que abusaban de la magia y ayudó a los necesitados. La leyenda de Arande y su nuevo aprendiz se extendió por todo el reino, inspirando a otros a seguir el camino de la justicia y la sabiduría. Elien y Arande, unidos por un lazo más allá del tiempo, se convirtieron en los guardianes del bosque de Eldor. Y así, la historia del mago que renació se convirtió en una nueva leyenda, un faro de esperanza para futuras generaciones. Con el paso de los años, Elien se convirtió en un mago tan poderoso y sabio como su maestro. Su reputación creció, y muchos jóvenes aspirantes a magos vinieron a Eldor para aprender de él. El bosque de Eldor, bajo la protección de Elien y el espíritu de Arande, floreció y se convirtió en un lugar de aprendizaje y paz. Sin embargo, la paz nunca es eterna. Un día, una figura misteriosa apareció en el borde del bosque. Era un hombre alto y encapuchado, con una presencia inquietante. Sus ojos, brillando con una luz oscura, revelaban un conocimiento profundo y un poder temible. «Elien», dijo la figura con una voz suave pero firme. «He oído hablar de ti y de tu maestro. Vengo en busca de conocimiento y poder. Enséñame, o enfrenta las consecuencias». Elien sintió una corriente de alarma, pero también de desafío. «El conocimiento y el poder no se otorgan a quienes buscan usarlos para el mal», respondió. «Debes demostrar tu intención y pureza de corazón». El hombre encapuchado soltó una risa baja y fría. «No necesito tu aprobación, Elien. He venido a tomar lo que es mío por derecho». Con un movimiento rápido, lanzó un hechizo oscuro hacia Elien, quien apenas tuvo tiempo de conjurar una barrera protectora. La batalla que siguió fue feroz. Elien, usando todo lo que había aprendido de Arande, luchó con valentía y determinación. Sus discípulos, siguiendo su ejemplo, se enfrentaron a las hordas de sombras invocadas por Nergal, demostrando su valentía y lealtad. A medida que la batalla alcanzaba su clímax, Elien sintió una conexión profunda con el espíritu de Arande. «Maestro, dame la fuerza para proteger a aquellos que amo y para derrotar a este mal de una vez por todas». Arande respondió con una voz firme y alentadora. «Elien, tu verdadero poder reside en tu corazón y en tu capacidad para inspirar a otros. Usa esa fuerza y confía en ti mismo». Con renovada determinación, Elien canalizó toda su energía en un último y poderoso hechizo. Una luz brillante emanó de su cuerpo, envolviendo la caverna y disipando la oscuridad. Nergal, atrapado en la luz, gritó de furia y dolor mientras su poder se desvanecía. Finalmente, con un último esfuerzo, Elien lanzó un rayo de energía pura hacia Nergal, destruyendo su forma física y liberando a los aldeanos capturados. La caverna comenzó a derrumbarse, y Elien, exhausto pero victorioso, guió a sus discípulos y a los aldeanos hacia la seguridad del exterior. El bosque de Eldor, una vez más, estaba a salvo. Elien, ahora más sabio y poderoso que nunca, continuó su labor de proteger y guiar a los suyos. La leyenda de Arande y su valiente aprendiz Elien perduró, inspirando a futuras generaciones a luchar por la justicia y la paz. Y así, en el corazón del bosque de Eldor, la historia de Arande y Elien se convirtió en un faro de esperanza, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz y bondad esperando ser descubiertas. Y para no perderte más historias emocionantes como esta,
Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Eran las 10 de la noche en el pequeño pueblo de San Cristóbal, un lugar pintoresco con calles empedradas y casas coloniales que parecían atrapadas en el tiempo. Sin embargo, bajo la belleza de su arquitectura, se escondía una oscuridad que pocos querían mencionar. Los lugareños susurraban historias sobre apariciones y sombras que se movían por las noches, pero siempre con un tono de nerviosismo, como si temieran que hablar demasiado pudiera invocarlas. Mariana, una joven periodista, llegó al pueblo con la intención de investigar estos rumores. Había oído hablar de San Cristóbal en un artículo de un periódico local que mencionaba extraños sucesos nocturnos, y decidió que sería una excelente historia para su revista. Se hospedó en una posada en el centro del pueblo, una construcción antigua pero bien conservada, atendida por una mujer mayor llamada Doña Rosa. Al registrarse, Mariana notó que Doña Rosa la miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Es usted periodista?, preguntó la mujer, sus ojos brillando bajo la luz tenue de la lámpara de la recepción. Mariana asintió con una sonrisa. Sí, vengo a investigar los rumores sobre las sombras nocturnas. He oído muchas historias interesantes. Doña Rosa frunció el ceño y se acercó más, bajando la voz. Tenga cuidado, señorita. Este pueblo tiene secretos oscuros. No todos los que vienen a buscar respuestas regresan con vida. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero intentó mantenerse firme. Gracias por el consejo, Doña Rosa. Seré cuidadosa. Esa noche, después de acomodarse en su habitación, Mariana comenzó a revisar sus notas y a planificar su investigación. Decidió que lo mejor sería hablar con algunos lugareños para obtener testimonios de primera mano. Pero justo cuando estaba a punto de apagar la luz y dormir, escuchó un susurro a través de la ventana. Se levantó lentamente y se acercó para escuchar mejor. Mariana. La voz era apenas un murmullo, pero su nombre era claro como el cristal. Miró a través de la ventana y vio una sombra moverse rápidamente en la oscuridad. Abrió la ventana, pero no vio a nadie. Decidió que era solo su imaginación y se fue a la cama, aunque le costó dormir. A la mañana siguiente, comenzó su recorrido por el pueblo. En la plaza principal, encontró a don Manuel, un anciano conocido por sus historias sobre San Cristóbal. Mariana se acercó y, después de presentarse, le preguntó sobre las sombras nocturnas. Don Manuel la miró fijamente, sus ojos llenos de una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Las sombras han estado aquí desde que tengo memoria. Algunos dicen que son los espíritus de aquellos que murieron injustamente, buscando venganza. Otros creen que son manifestaciones de nuestros propios miedos y pecados. Pero hay algo que todos saben, nunca debes seguir una sombra. Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué no? El anciano bajó la voz, como si temiera que las mismas sombras pudieran escucharlo. Porque aquellos que lo han hecho nunca regresaron. Las sombras los llevan a lugares oscuros, a un mundo del que no hay retorno. Esa noche, decidida a encontrar la verdad, Mariana salió con su cámara y una linterna. Caminó por las calles vacías, siguiendo los rumores de apariciones. El aire estaba frío y cada sonido parecía amplificado en la quietud de la noche. De repente, vio una sombra moverse rápidamente por el callejón. Sin pensarlo dos veces, la siguió. La sombra se deslizó entre las paredes de los edificios, guiándola hacia las afueras del pueblo. Mariana la siguió hasta llegar a un antiguo cementerio, olvidado por el tiempo. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y muchas eran ilegibles. En el centro del cementerio, la sombra se detuvo y se desvaneció, dejando a Mariana sola en la oscuridad. Sintió una presencia detrás de ella, y al girarse, vio a un hombre alto con una capucha oscura. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. ¿Quién eres?, preguntó Mariana, tratando de mantener la calma. Eran las 10 de la noche en el pequeño pueblo de San Cristóbal,
un lugar pintoresco con calles empedradas y casas coloniales que parecían atrapadas en el tiempo. Sin embargo, bajo la belleza de su arquitectura, se escondía una oscuridad que pocos querían mencionar. Los lugareños susurraban historias sobre apariciones y sombras que se movían por las noches, pero siempre con un tono de nerviosismo, como si temieran que hablar demasiado pudiera invocarlas. Mariana, una joven periodista, llegó al pueblo con la intención de investigar estos rumores. Había oído hablar de San Cristóbal en un artículo de un periódico local que mencionaba extraños sucesos nocturnos, y decidió que sería una excelente historia para su revista. Se hospedó en una posada en el centro del pueblo, una construcción antigua pero bien conservada, atendida por una mujer mayor llamada Doña Rosa. Al registrarse, Mariana notó que Doña Rosa la miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Es usted periodista?, preguntó la mujer, sus ojos brillando bajo la luz tenue de la lámpara de la recepción. Mariana asintió con una sonrisa. Sí, vengo a investigar los rumores sobre las sombras nocturnas. He oído muchas historias interesantes. Doña Rosa frunció el ceño y se acercó más, bajando la voz. Tenga cuidado, señorita. Este pueblo tiene secretos oscuros. No todos los que vienen a buscar respuestas regresan con vida. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero intentó mantenerse firme. Gracias por el consejo, Doña Rosa. Seré cuidadosa. Esa noche, después de acomodarse en su habitación, Mariana comenzó a revisar sus notas y a planificar su investigación. Decidió que lo mejor sería hablar con algunos lugareños para obtener testimonios de primera mano. Pero justo cuando estaba a punto de apagar la luz y dormir, escuchó un susurro a través de la ventana. Se levantó lentamente y se acercó para escuchar mejor. Mariana. La voz era apenas un murmullo, pero su nombre era claro como el cristal. Miró a través de la ventana y vio una sombra moverse rápidamente en la oscuridad. Abrió la ventana, pero no vio a nadie. Decidió que era solo su imaginación y se fue a la cama, aunque le costó dormir. A la mañana siguiente, comenzó su recorrido por el pueblo. En la plaza principal, encontró a don Manuel, un anciano conocido por sus historias sobre San Cristóbal. Mariana se acercó y, después de presentarse, le preguntó sobre las sombras nocturnas. Don Manuel la miró fijamente, sus ojos llenos de una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Las sombras han estado aquí desde que tengo memoria. Algunos dicen que son los espíritus de aquellos que murieron injustamente, buscando venganza. Otros creen que son manifestaciones de nuestros propios miedos y pecados. Pero hay algo que todos saben, nunca debes seguir una sombra. Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué no? El anciano bajó la voz, como si temiera que las mismas sombras pudieran escucharlo. Porque aquellos que lo han hecho nunca regresaron. Las sombras los llevan a lugares oscuros, a un mundo del que no hay retorno. Esa noche, decidida a encontrar la verdad, Mariana salió con su cámara y una linterna. Caminó por las calles vacías, siguiendo los rumores de apariciones. El aire estaba frío y cada sonido parecía amplificado en la quietud de la noche. De repente, vio una sombra moverse rápidamente por el callejón. Sin pensarlo dos veces, la siguió. La sombra se deslizó entre las paredes de los edificios, guiándola hacia las afueras del pueblo. Mariana la siguió hasta llegar a un antiguo cementerio, olvidado por el tiempo. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y muchas eran ilegibles. En el centro del cementerio, la sombra se detuvo y se desvaneció, dejando a Mariana sola en la oscuridad. Sintió una presencia detrás de ella, y al girarse, vio a un hombre alto con una capucha oscura. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. ¿Quién eres?, preguntó Mariana, tratando de mantener la calma. En el remoto pueblo de El Encantó, situado en lo alto de las montañas, se escondía una leyenda tan antigua como las mismas rocas que lo rodeaban. Los lugareños hablaban en susurros de las guardianas bellas,
seres místicos que protegían el valle de amenazas invisibles. Nadie sabía exactamente quiénes eran o qué querían, pero todos sabían que su presencia era palpable, especialmente en las noches más oscuras y silenciosas. María, una joven investigadora de lo paranormal, llegó al pueblo con la intención de desentrañar el misterio de estas guardianas. Había oído hablar de El Encanto a través de viejas crónicas y relatos transmitidos de generación en generación. Decidió alojarse en la única posada del lugar, un edificio antiguo de madera que crujía con cada paso, atendido por un hombre anciano llamado Don Efraín. Desde el primer momento, Don Efraín pareció inquieto por la presencia de María. «¿Qué te trae por aquí, joven?», preguntó, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y advertencia. «Vengo a investigar sobre las guardianas bellas», respondió ella con una sonrisa. El anciano frunció el ceño. «Ten cuidado, muchacha. Las guardianas no son seres con los que se deba jugar. Su belleza oculta un poder que pocos entienden». Esa noche, después de instalarse en su habitación, María comenzó a revisar sus notas. Estaba decidida a descubrir la verdad, aunque no sabía que se adentraba en un mundo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Decidió dar un paseo por el pueblo, esperando encontrar a alguien dispuesto a hablar sobre las guardianas. Sin embargo, la mayoría de los habitantes evitaban el tema, como si mencionar siquiera su nombre pudiera atraer su atención. Finalmente, encontró a doña Carmen, una mujer mayor con una sabiduría que solo los años pueden otorgar. «Las guardianas bellas han estado aquí desde tiempos inmemoriales», explicó mientras tejía en su porche. «Protegen el valle de espíritus malignos, pero su protección tiene un precio. Cada generación debe ofrecer un tributo, una joven de belleza excepcional que se convierta en una de ellas». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y qué pasa si no se ofrece el tributo?». Doña Carmen la miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando una tristeza profunda. «El valle cae en el caos. Los espíritus malignos se desatan y la oscuridad consume todo a su paso». Intrigada y aterrorizada a la vez, María decidió investigar más a fondo. Pasó días revisando antiguos archivos y hablando con los pocos que se atrevían a compartir sus conocimientos. Descubrió que la última ofrenda había sido hecha hacía más de 50 años, y que la elegida, una joven llamada Isabela, había desaparecido misteriosamente. Una noche, mientras revisaba sus notas en la posada, escuchó un susurro en la ventana. María. Era una voz suave, casi hipnótica. Se levantó lentamente y se acercó para escuchar mejor. «María, ven a mí». Sin pensarlo, abrió la ventana y vio una figura etérea, de una belleza indescriptible, flotando en el aire. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. «¿Quién eres?», preguntó María, su voz temblando. «Soy Isabela, la última guardiana. Ven conmigo, te mostraré la verdad». María sintió una atracción irresistible y siguió a la figura a través del bosque. La luna llena iluminaba el camino, creando sombras danzantes entre los árboles. Finalmente, llegaron a un claro donde un antiguo altar de piedra se erguía majestuoso. Isabela se detuvo frente al altar y extendió la mano. «Este es el lugar donde todo comenzó. Aquí es donde se hace el pacto». María miró el altar, sintiendo una mezcla de asombro y temor. «¿Qué pacto?». «El pacto para proteger el valle», explicó Isabela. «Cada generación debe ofrecer una joven de belleza excepcional para unirse a nosotras y mantener el equilibrio. Yo fui la última, pero ahora necesito a alguien que me releve». María sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué yo?». Isabela la miró con tristeza. «Porque tienes el coraje y la determinación para hacerlo. Si no se hace el pacto, el valle caerá en la oscuridad». María sabía que tenía una decisión difícil por delante. Podía huir y dejar que el valle enfrentara su destino, o podía aceptar el desafío y convertirse en la próxima guardiana. Decidió tomar un tiempo para pensar y regresó a la posada, su mente llena de dudas y preguntas. Los días siguientes,
María continuó investigando, tratando de encontrar una alternativa al pacto. Descubrió que había un antiguo rito que podía liberar a las guardianas de su destino, pero era extremadamente peligroso y requería un gran sacrificio. Necesitaba encontrar un objeto sagrado, escondido en una cueva prohibida en lo alto de la montaña. Decidida a intentarlo, María se preparó para la peligrosa expedición. Antes de partir, doña Carmen le dio un amuleto de protección y le susurró una oración ancestral. Que las guardianas te guíen y te protejan, niña. Tu valentía es nuestra única esperanza. María emprendió su viaje al amanecer, subiendo por senderos empinados y peligrosos. La montaña estaba envuelta en una niebla espesa, y cada paso parecía llevarla más cerca de lo desconocido. Finalmente, llegó a la entrada de la cueva, un lugar oscuro y ominoso que parecía devorar la luz del sol. Con el amuleto en mano, entró en la cueva. La oscuridad era total, y solo su linterna proporcionaba una débil luz. Caminó durante lo que parecieron horas, siguiendo antiguos grabados en las paredes que contaban la historia de las guardianas. Finalmente, llegó a una cámara enorme donde un pedestal de piedra se alzaba en el centro. Sobre el pedestal, un objeto brillaba con una luz dorada, el objeto sagrado. Cuando María se acercó, sintió una presencia poderosa. Isabela apareció de nuevo, su figura etérea iluminada por la luz dorada. Has hecho bien en llegar hasta aquí, pero el verdadero desafío comienza ahora. María asintió, sabiendo que no había vuelta atrás. Colocó el amuleto sobre el pedestal y comenzó a recitar la oración que doña Carmen le había enseñado. La cueva tembló y una luz cegadora llenó el espacio. Las figuras de las antiguas guardianas aparecieron, rodeándola con una energía palpable. Tu sacrificio no será en vano, dijo Isabela, su voz resonando en la cueva. Tu valentía liberará a las guardianas y protegerá el valle para siempre. Con un último susurro, las guardianas desaparecieron, dejando solo el amuleto y el objeto sagrado. María sintió una paz indescriptible y supo que había cumplido su misión. Regresó al pueblo, llevando consigo el objeto sagrado como símbolo de su victoria. Los lugareños la recibieron con gratitud y respeto, sabiendo que su valentía había salvado a El Encanto. Esa noche, mientras se preparaba para partir, María recibió una última visita. Isabela apareció una vez más, esta vez en su forma humana. Gracias, María. Has liberado a las guardianas y nos has dado la paz que tanto anhelábamos. María sonrió, sintiendo una conexión profunda con las guardianas. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Isabela la miró con ternura. El valle está protegido, y tú siempre serás recordada como la heroína que nos salvó. Pero recuerda, la verdadera fuerza está en el corazón valiente y en la voluntad de hacer lo correcto. Con esas palabras, Isabela desapareció, dejando a María con una sensación de satisfacción y propósito. Se despidió de los habitantes de El Encanto, y mientras conducía de regreso a su vida cotidiana, supo que siempre llevaría consigo la historia de las guardianas bellas y la lección de que la verdadera belleza y valentía provienen del corazón. En el corazón de la vasta y antigua región de Silvane, se extendía un bosque denso y misterioso que los lugareños conocían simplemente como el bosque. Era un lugar donde la luz del sol apenas penetraba las copas de los árboles, y donde las sombras parecían tener vida propia. Durante generaciones, los habitantes del cercano pueblo de Villaverde habían contado historias sobre el bosque, relatos que hablaban de criaturas sobrenaturales, espíritus guardianes y secretos ocultos. Marta, una bióloga joven y apasionada, había oído hablar de Silvane y de su enigmático bosque desde que era niña. Su abuelo le había contado historias sobre el corazón del bosque, un lugar donde supuestamente residía una fuerza ancestral capaz de conceder deseos o desatar maldiciones. Decidida a desentrañar la verdad detrás de estas leyendas, Marta decidió emprender una expedición al bosque. Llegó a Villaverde a mediados de otoño, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire se llenaba de una fragancia terrosa.
Se hospedó en una pequeña posada dirigida por doña Elvira, una mujer mayor de semblante severo pero con una calidez innegable en sus ojos. Desde el momento en que Marta mencionó su intención de explorar el bosque, doña Elvira mostró una preocupación evidente. El bosque de Silvane no es un lugar para los desprevenidos, le advirtió mientras servía una taza de té caliente. Muchos han entrado en busca del corazón del bosque, pero pocos han regresado. Y aquellos que lo han hecho, no volvieron siendo los mismos. Marta, aunque agradecida por la advertencia, estaba decidida a seguir adelante con su plan. Estoy preparada, dijo con determinación. He estudiado estas tierras y traigo todo el equipo necesario. Doña Elvira suspiró y le entregó un pequeño amuleto de madera tallada. Lleva esto contigo. Es una protección antigua. No sé si creer en todas esas historias, pero no está de más tener algo de precaución. Al día siguiente, Marta se adentró en el bosque, equipada con su mochila, su cámara y el amuleto de doña Elvira colgado del cuello. Al principio, el sendero era claro y fácil de seguir, pero pronto los árboles se volvieron más densos y el ambiente más sombrío. El canto de los pájaros se fue apagando, reemplazado por un silencio inquietante. Después de horas de caminata, Marta llegó a un claro donde un enorme árbol, mucho más antiguo y majestuoso que los demás, se erguía en el centro. Su tronco estaba cubierto de enredaderas y su copa parecía tocar el cielo. Marta sintió una extraña sensación de reverencia y temor al mismo tiempo. De repente, escuchó un susurro a su alrededor, como si el viento estuviera intentando hablarle. El corazón del bosque. Marta se giró rápidamente, buscando el origen del sonido, pero no vio a nadie. Decidió establecer su campamento cerca del gran árbol, convencida de que estaba en el lugar correcto. Esa noche, mientras revisaba sus notas bajo la luz de una linterna, el susurro volvió, esta vez más claro y cercano. El corazón del bosque. Busca el corazón. Marta se levantó de un salto y miró a su alrededor. La oscuridad era casi total, pero su linterna iluminó brevemente una figura etérea que se desvaneció en un parpadeo. Decidida a seguir la pista, Marta comenzó a explorar los alrededores del claro. A medida que avanzaba, las sombras parecían moverse y susurrar a su paso, creando un ambiente cargado de misterio. Finalmente, llegó a un círculo de piedras antiguas cubiertas de musgo. En el centro, un altar de piedra estaba parcialmente enterrado bajo las raíces de un árbol. Marta sintió una fuerte atracción hacia el altar, y al acercarse, notó que había inscripciones antiguas grabadas en la piedra. Aunque no podía entenderlas completamente, reconoció algunos símbolos que coincidían con los que había visto en los libros de su abuelo. Con manos temblorosas, tocó el altar y, de repente, una visión la envolvió. Se vio a sí misma en un tiempo antiguo, rodeada de figuras vestidas con túnicas ceremoniales. Estaban realizando un ritual, invocando la protección de los espíritus del bosque. Marta sintió una conexión profunda con esos ancestros, como si su sangre compartiera el mismo vínculo con la tierra de Silvane. Cuando la visión se desvaneció, Marta supo lo que debía hacer. Recogió hojas y flores del bosque y las dispuso sobre el altar, replicando el ritual que había visto en su visión. Susurró una oración pidiendo permiso para encontrar el corazón del bosque, y al terminar, una brisa cálida la envolvió, como si el bosque mismo la aceptara. Con el corazón latiendo con fuerza, Marta siguió un nuevo sendero que se había abierto mágicamente frente a ella. El sendero la llevó a una cueva oculta tras una cascada. La entrada estaba cubierta de musgo y enredaderas, pero había una luz suave emanando desde su interior. Marta tomó una profunda bocanada de aire y entró. La cueva era sorprendentemente amplia y estaba iluminada por cristales naturales que brillaban con una luz propia. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un corazón hecho de cristal puro, latiendo con una luz dorada. Marta se acercó cautelosamente, sintiendo una mezcla de asombro y respeto. Cuando extendió la mano para tocar el corazón de cristal, una voz resonó en la cueva. «Has llegado lejos,
buscadora. ¿Qué es lo que deseas? Marta se quedó sin aliento, pero encontró el coraje para responder. No busco deseos ni poder. Quiero entender y proteger este bosque, como lo hicieron mis ancestros. La luz del corazón se intensificó y una figura apareció frente a ella, una mujer etérea de una belleza sobrenatural. Eres digna de la protección del bosque, dijo la figura. El corazón del bosque está en tus manos. Cuídalo y guíalo, y él te guiará a ti. Marta sintió una oleada de energía al tomar el corazón de cristal. La cueva se llenó de una luz cegadora y cuando finalmente se desvaneció, se encontró de nuevo en el claro junto al gran árbol. El corazón de cristal seguía en sus manos, pulsando suavemente. Regresó a Villaverde con el corazón de cristal, y los lugareños la recibieron con asombro y gratitud. Doña Elvira, al ver el objeto sagrado, se arrodilló y le dio las gracias. Has traído la paz y la protección de vuelta a Silvane, dijo con lágrimas en los ojos. Marta dedicó el resto de su vida a estudiar y proteger el bosque de Silvane. El corazón de cristal se convirtió en un símbolo de esperanza y equilibrio, y ella en la guardiana del bosque. Los susurros del bosque, que antes eran inquietantes, ahora eran suaves y llenos de sabiduría. El bosque de Silvane floreció bajo su cuidado, y su historia se transmitió de generación en generación. Marta aprendió que el verdadero poder no reside en la fuerza o el deseo, sino en la conexión profunda con la naturaleza y el respeto por los antiguos secretos que guarda. El corazón del bosque seguía latiendo, recordando a todos que la verdadera magia reside en aquellos que se atreven a buscar, entender y proteger. Y así, el misterio y la belleza del bosque de Silvane permanecieron intactos, un testimonio eterno del valor y la devoción de una joven que se atrevió a escuchar los susurros del corazón del bosque. En el antiguo reino de Argelia, un lugar envuelto en misterios y leyendas, existía un castillo en ruinas conocido como el Castillo del Espejo Roto. Este castillo se erguía sobre una colina solitaria, sus torres rotas y paredes cubiertas de hiedra, y había sido abandonado por siglos. Sin embargo, los aldeanos susurraban sobre una presencia que aún habitaba en sus sombras, el Caballero del Espejo Roto, un ser atrapado entre dos mundos, buscando redención. El joven Alejandro, un historiador y aventurero de espíritu intrépido, había oído hablar de esta leyenda desde niño. Fascinado por los relatos de fantasmas y caballeros, decidió que debía descubrir la verdad sobre el Caballero del Espejo Roto. Armado con su curiosidad y una mochila llena de provisiones, emprendió el viaje hacia el castillo, decidido a desentrañar su misterio. Al llegar al pueblo cercano, Alejandro se hospedó en una posada regentada por una mujer mayor llamada Doña Mercedes. Ella, al escuchar los planes de Alejandro, mostró una expresión de preocupación. Joven, ese castillo no es un lugar para los vivos. Las almas atormentadas que allí habitan no desean compañía. Alejandro, sin embargo, estaba decidido. Doña Mercedes, he investigado muchos lugares antiguos y creo que puedo manejarlo. Solo quiero entender la historia del caballero y por qué está atrapado allí. Doña Mercedes suspiró y le entregó un amuleto de plata. Lleva esto contigo. Se dice que protege contra los espíritus malignos. Y, por favor, ten mucho cuidado. Esa noche, mientras revisaba sus notas en la posada, Alejandro escuchó un susurro suave, como si alguien lo llamara desde la distancia. Se levantó y miró por la ventana hacia el castillo en la colina, sintiendo una extraña atracción hacia él. Al amanecer, Alejandro se dirigió al castillo. A medida que se acercaba, el aire se volvía más frío y pesado, como si una presencia invisible lo vigilara. Entró por el portón principal, ahora cubierto de musgo y casi derrumbado, y comenzó a explorar las vastas y desiertas estancias. Las paredes estaban adornadas con tapices descoloridos y retratos de nobles olvidados. Mientras avanzaba, el susurro volvió, esta vez más claro y persistente. Alejandro. Era una voz suave, cargada de desesperación. Siguiendo el sonido,
Alejandro llegó a una gran sala de espejos, donde un enorme espejo roto ocupaba la pared principal. De pie frente al espejo, Alejandro vio una figura alta y oscura reflejada en los fragmentos. Era un caballero, con una armadura antigua y un casco que ocultaba su rostro. ¿Eres tú el caballero del espejo roto?, preguntó Alejandro, su voz temblando ligeramente. El caballero asintió lentamente. Sí, soy yo. Mi nombre es Sir Gabriel. Estoy atrapado aquí, condenado a vagar entre los fragmentos de este espejo hasta que alguien descubra la verdad sobre mi destino. Intrigado y conmovido por la tristeza en la voz del caballero, Alejandro decidió ayudar. ¿Qué puedo hacer para liberarte? Sir Gabriel comenzó a contar su historia. Hace muchos años, era un caballero leal al rey de Argelia. Sin embargo, fui traicionado por aquellos en quienes confiaba y acusado falsamente de un crimen atroz. Fui ejecutado injustamente y mi alma quedó atrapada en este espejo, maldito por una bruja para permanecer en este castillo hasta que mi inocencia sea probada. Alejandro escuchó atentamente, tomando nota de cada detalle. Debo encontrar pruebas de tu inocencia y romper la maldición, dijo, decidido. Pasó días explorando el castillo, buscando documentos antiguos y cualquier pista que pudiera ayudarlo. Un día, encontró un pasaje oculto detrás de una estantería en la biblioteca. Siguiendo el oscuro corredor, llegó a una pequeña habitación secreta llena de pergaminos y libros polvorientos. Entre ellos, halló un diario que pertenecía al antiguo consejero del rey. Al leerlo, descubrió la conspiración que llevó a la caída de Sir Gabriel, un complot para derrocar al rey, en el que Sir Gabriel fue utilizado como chivo expiatorio. Con las pruebas en mano, Alejandro regresó a la sala de espejos. He encontrado la verdad, Sir Gabriel. Fuiste traicionado por aquellos a quienes serviste fielmente. Con este conocimiento, debemos romper la maldición. El caballero asintió y pidió a Alejandro que colocara el diario frente al espejo roto. Ahora, recita las palabras que encuentras en la última página, instruyó Sir Gabriel. Alejandro abrió el diario y leyó en voz alta las palabras de la antigua maldición. Mientras lo hacía, el espejo comenzó a brillar intensamente y los fragmentos rotos empezaron a unirse, formando una superficie lisa y brillante. La figura de Sir Gabriel se hizo más clara, y finalmente, el caballero dio un paso fuera del espejo, liberado de su prisión de cristal. Gracias, Alejandro, dijo Sir Gabriel, con una voz llena de gratitud. Has roto la maldición y liberado mi alma. Ahora puedo descansar en paz. Alejandro, emocionado y aliviado, sonrió. Me alegra haber podido ayudarte, Sir Gabriel. Tu historia será recordada y tu nombre será limpiado. El caballero inclinó la cabeza en señal de agradecimiento antes de desvanecerse en una luz dorada, dejando a Alejandro solo en la sala de espejos, pero con una sensación de logro y paz. Regresó al pueblo de Villaverde con el diario y las pruebas, y compartió la verdadera historia de Sir Gabriel con doña Mercedes y los aldeanos. La noticia se difundió rápidamente, y el nombre del caballero fue reivindicado. El castillo del espejo roto dejó de ser un lugar de temor, convirtiéndose en un símbolo de justicia y redención. Alejandro continuó sus investigaciones, siempre recordando la experiencia que tuvo en el castillo y el caballero que ayudó a liberar. Su encuentro con Sir Gabriel le enseñó que, a veces, las leyendas y las historias tienen un núcleo de verdad que espera ser descubierto, y que el coraje y la determinación pueden traer luz incluso a los lugares más oscuros. En un rincón olvidado del mundo, donde la realidad y la fantasía se entrelazan, existía un reino conocido solo por aquellos que se atrevían a soñar con los ojos bien abiertos. Este lugar, llamado el Reino de los Sueños, era una tierra de maravillas y peligros, donde cada pensamiento podía cobrar vida y cada deseo podía volverse realidad. Sin embargo, también era un reino donde los sueños podían convertirse en pesadillas, y donde las sombras acechaban a los incautos. El joven Esteban, un soñador incansable y amante de las historias,
Había escuchado relatos sobre el reino de los sueños desde niño. Su abuela solía contarle fábulas sobre este lugar mágico antes de dormir, y él siempre se preguntaba si alguna vez podría visitarlo. Una noche, mientras leía un viejo libro de cuentos en su pequeña habitación, encontró una página que nunca había visto antes. Era un mapa antiguo y detallado del reino de los sueños, con instrucciones para llegar a él. Decidido a descubrir si el reino realmente existía, Esteban siguió las indicaciones del mapa. Al caer la noche, se tumbó en su cama, cerró los ojos y recitó las palabras mágicas escritas en el borde del mapa. Sueños profundos, guiadme a vuestro reino, donde la fantasía y la realidad se encuentran. Al instante, sintió como una suave brisa lo envolvía y, cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en su habitación, sino en un bosque de árboles plateados y cielo estrellado. Esteban supo de inmediato que había llegado al reino de los sueños. Todo era diferente. Los colores eran más vivos, los aromas más intensos y el aire estaba cargado de una energía vibrante. Decidió explorar este nuevo mundo, lleno de curiosidad y cautela. Caminó por senderos sinuosos y cruzó ríos cristalinos, encontrando criaturas fantásticas y paisajes que solo había imaginado en sus sueños. En su travesía, llegó a una ciudad resplandeciente llamada Lumina, construida con cristal y oro, donde los habitantes parecían vivir en un estado perpetuo de alegría y creatividad. Allí conoció a Luna, una joven de cabellos plateados y ojos brillantes, que parecía conocer todos los secretos del reino. Luna le explicó que el reino de los sueños era gobernado por la reina Marisol, una benevolente y sabia monarca que protegía a los soñadores y mantenía el equilibrio entre los sueños y las pesadillas. Sin embargo, Luna también le contó que últimamente algo oscuro había comenzado a perturbar el reino. Las pesadillas estaban volviéndose más frecuentes y poderosas, y muchos soñadores habían desaparecido misteriosamente. La única esperanza de restaurar la paz en el reino era encontrar la llave de la realidad, un objeto legendario que, según la leyenda, podía cerrar la puerta a las pesadillas y asegurar que los sueños prevalecieran. Intrigado y decidido a ayudar, Esteban se ofreció a encontrar la llave de la realidad. Luna, impresionada por su valentía, accedió a acompañarlo en su misión. Juntos emprendieron un viaje hacia los rincones más oscuros y desconocidos del reino de los sueños, enfrentándose a desafíos y descubriendo secretos antiguos. Sus pasos los llevaron a través del bosque de las sombras, un lugar donde las pesadillas cobraban forma y acechaban en cada rincón. Aquí, Esteban y Luna tuvieron que enfrentarse a sus miedos más profundos, recordando que la clave para superarlos estaba en no dejarse dominar por ellos. Con cada paso que daban, las sombras parecían retroceder, hasta que finalmente llegaron a una cueva oculta, donde se decía que la llave de la realidad estaba guardada. Dentro de la cueva, encontraron un laberinto de espejos, cada uno reflejando versiones distorsionadas de ellos mismos. Esteban recordó las historias de su abuela y comprendió que los espejos estaban allí para probar su resolución y coraje. Caminó con determinación, sin dejarse engañar por las ilusiones, hasta llegar al centro del laberinto, donde un pedestal de mármol sostenía la llave de la realidad. La llave era hermosa y resplandeciente, irradiando una luz cálida y reconfortante. Al tomarla en sus manos, Esteban sintió una oleada de poder y esperanza. Sabía que con esta llave podría ayudar a la reina Marisol a restaurar el equilibrio en el reino de los sueños. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de salir de la cueva, una figura oscura emergió de las sombras. Era el Señor de las Pesadillas, un ser temible que se alimentaba de los miedos de los soñadores. «Entrega la llave», exigió el Señor de las Pesadillas con una voz profunda y escalofriante. «Este reino me pertenece ahora». Esteban y Luna, aunque asustados, se mantuvieron firmes. «Nunca te la daremos», respondió Esteban con valentía. «El reino de los sueños no caerá ante ti». Una batalla feroz se desató en la cueva, con el Señor de las Pesadillas utilizando todo su poder para intentar arrebatar la llave. Sin embargo, Esteban y Luna, apoyados por la fuerza de sus sueños y la luz de la llave, lograron enfrentarse a él con coraje y determinación.
La lucha fue intensa, pero finalmente, con un destello de luz brillante, lograron derrotar al Señor de las Pesadillas, dispersándolo en la oscuridad. Con la llave de la realidad en su poder y la amenaza del Señor de las Pesadillas neutralizada, Esteban y Luna regresaron a Lumina, donde fueron recibidos como héroes. La reina Marisol los recibió en su palacio, y con gratitud y respeto, utilizó la llave para sellar la puerta a las pesadillas, restaurando la paz y el equilibrio en el reino. Gracias, Esteban, dijo la reina Marisol con una sonrisa cálida. Tu valentía y determinación han salvado al reino de los sueños. Siempre serás bienvenido aquí. Esteban, aunque tentado a quedarse en este maravilloso lugar, sabía que debía regresar a su propio mundo. Agradeció a la reina Marisol y a Luna por su amistad y ayuda, y prometió que nunca olvidaría las lecciones aprendidas en el reino de los sueños. Con un último adiós, cerró los ojos y recitó las palabras mágicas que lo llevarían de vuelta a su hogar. Al abrir los ojos, Esteban se encontró nuevamente en su habitación, con el viejo libro de cuentos en sus manos. Todo parecía un sueño, pero sabía que había sido real. Sentía una nueva fuerza y sabiduría dentro de él, y estaba decidido a compartir su experiencia con otros, inspirándolos a soñar y a enfrentar sus miedos. El reino de los sueños seguía existiendo, esperando a aquellos valientes lo suficiente como para buscarlo. Esteban sabía que siempre habría desafíos y pesadillas, pero también sabía que los sueños y la esperanza podían prevalecer si uno tenía el coraje de seguir adelante. Y así, con su corazón lleno de gratitud y su mente llena de maravillas, Esteban continuó su vida, siempre recordando el mágico reino al que había tenido el privilegio de visitar. En el antiguo reino de Ignalia, donde las montañas se alzaban como colosos de piedra y los ríos de lava iluminaban la noche con su fulgor incandescente, vivía una princesa con un poder que pocos comprendían y muchos temían. Era conocida como la princesa del fuego eterno, hija del rey Ignis y la reina Solara, quienes gobernaban con sabiduría y justicia, protegiendo a su pueblo de los peligros que acechaban en la vasta y ardiente tierra. La princesa se llamaba Isolde y desde su nacimiento, había mostrado una afinidad excepcional con el fuego. Sus ojos brillaban como brasas encendidas y su cabello, de un rojo intenso, parecía danzar con llamas invisibles. A medida que crecía, sus poderes se hacían más fuertes, y pronto descubrió que podía controlar el fuego con solo un pensamiento. Isolde era capaz de crear llamas que curaban y purificaban, pero también podía desatar tormentas de fuego devastadoras. Aunque amada por sus padres y respetada por su pueblo, Isolde llevaba un peso en su corazón. Una antigua profecía hablaba de un gran peligro que se cerniría sobre Ignalia y que solo ella podría detener, pero a un alto costo. Desde joven, había sido entrenada en el arte de la guerra y la magia, preparándose para el día en que tendría que enfrentar su destino. Una noche, mientras Isolde contemplaba las estrellas desde la torre más alta del castillo, sintió una perturbación en el aire. Un viento helado, inusual en su tierra de fuego, sopló a través de la ventana, apagando las antorchas a su alrededor. En ese instante, una figura encapuchada apareció ante ella, envuelta en sombras. «Princesa del fuego eterno», dijo la figura con una voz profunda y resonante. «El tiempo de la profecía ha llegado. Una oscuridad se aproxima, y solo tú tienes el poder para detenerla». Isolde, aunque sorprendida, no mostró temor. «¿Quién eres y qué quieres?» «Soy el guardián de las sombras», respondió la figura. «He venido a advertirte sobre la llegada de Noxar, el señor de la oscuridad. Ha despertado de su letargo y busca sumir a Ignalia en tinieblas eternas. Solo el fuego eterno puede enfrentarlo». La princesa asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Cómo puedo detenerlo?» «Debes viajar al Valle de las Sombras y encontrar la llama de la eternidad», explicó el guardián. «Es la única fuente de poder capaz de contrarrestar a Noxar. Pero ten cuidado, el camino está lleno de peligros y pruebas que pondrán a prueba tu valentía y habilidades». Con estas palabras, el guardián desapareció,
dejando a Isolde con una misión clara y urgente. Al día siguiente, se despidió de sus padres, quienes la apoyaron con todo su corazón, aunque con miedo y preocupación. «Sé fuerte, hija mía», dijo el rey Ignis. «Confía en tus poderes y en tu corazón. Sabemos que podrás hacerlo». Isolde, acompañada por un grupo de guerreros leales y su mejor amiga y confidente, Elara, una hechicera de gran talento, emprendió su viaje hacia el Valle de las Sombras. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más inhóspito y peligroso. Montañas escarpadas, bosques oscuros y criaturas temibles se interponían en su camino, pero la princesa nunca vaciló. En el camino, el grupo se encontró con un anciano sabio llamado Eldrin, quien vivía en una cabaña aislada en medio del bosque. Eldrin había escuchado rumores sobre la misión de la princesa y ofreció su ayuda. «Conozco muchos secretos de esta tierra», dijo. «Puedo guiarte hasta la entrada del Valle de las Sombras y darte consejos sobre cómo superar las pruebas que encontrarás». Con la guía de Eldrin, el grupo llegó finalmente a la entrada del valle, una enorme grieta en la tierra de la que emanaba una densa niebla negra. «Aquí es donde debo dejaros», dijo Eldrin. «Más allá de este punto, solo vuestra valentía y habilidades os guiarán». Isolde y su grupo se adentraron en la niebla, preparados para enfrentar lo que fuera necesario. El primer desafío fue un laberinto de espejos que distorsionaban la realidad y jugaban con sus mentes. Cada reflejo mostraba sus peores miedos y dudas, pero Isolde, con su determinación y coraje, guió a sus compañeros hacia la salida, recordándoles quiénes eran y lo que debían hacer. El siguiente obstáculo fue un río de fuego negro, cuya corriente devoraba todo a su paso. Con sus poderes, Isolde creó un puente de llamas puras que les permitió cruzar, pero no sin esfuerzo. Cada paso sobre el puente requería una concentración inmensa y una voluntad inquebrantable. Finalmente, llegaron a la cueva donde se encontraba la llama de la eternidad. La entrada estaba custodiada por un dragón de sombras, una criatura formidable que servía a Noxar. La batalla fue feroz y agotadora, pero con la combinación de la magia de Elara y el poder del fuego de Isolde, lograron derrotar al dragón y entrar en la cueva. Dentro, encontraron la llama de la eternidad, una llama blanca y pura que brillaba con una intensidad cegadora. Isolde extendió su mano hacia la llama y, al tocarla, sintió una ola de poder recorrer su cuerpo. La llama se fusionó con su ser, aumentando sus poderes a niveles inimaginables. Con la llama de la eternidad en su poder, Isolde y su grupo regresaron a Ignalia, solo para encontrar que Noxar ya había comenzado su ataque. El cielo estaba cubierto de oscuridad y las criaturas de las sombras se cernían sobre el reino. Sin perder tiempo, la princesa se enfrentó al Señor de la Oscuridad en una batalla épica. Noxar, con su aura de tinieblas, parecía invencible, pero Isolde, con el poder de la llama de la eternidad, luchó con una fuerza y determinación que sorprendieron incluso al malvado señor. Las llamas de Isolde ardieron con una intensidad que iluminó el cielo, y cada golpe debilitaba a Noxar más y más. Finalmente, en un último y desesperado esfuerzo, Isolde canalizó todo el poder de la llama de la eternidad en un ataque final, envolviendo a Noxar en un torbellino de fuego puro. Con un grito de desesperación, Noxar fue consumido por las llamas y su oscuridad se desvaneció, devolviendo la luz a Ignalia. El reino celebró la victoria de su princesa, y el nombre de Isolde se convirtió en leyenda. Sin embargo, el uso del poder de la llama de la eternidad había dejado a Isolde debilitada. Aunque había salvado a su reino, había pagado un alto precio. Con el tiempo, sus fuerzas comenzaron a menguar, y la princesa sabía que su destino estaba llegando a su fin. Reunió a su pueblo y les habló con valentía y amor. «He cumplido mi misión y salvado nuestro hogar, pero ahora debo descansar. Mi espíritu siempre estará con vosotros, protegiéndoos y guiándoos. Recordad siempre la fuerza que lleváis en vuestros corazones y la luz que nunca debe apagarse». Con esas palabras, Isolde se retiró a una cámara secreta en el castillo, donde se dice que se transformó en una llama eterna, custodiando Ignalia desde el más allá.
Su sacrificio y valentía fueron recordados por generaciones, y su legado perduró como un faro de esperanza y valor. El reino de Ignalia prosperó bajo la guía de sus reyes y reinas, siempre inspirados por la memoria de la princesa del fuego eterno. La historia de Isolde se convirtió en un recordatorio eterno de que el verdadero poder no reside solo en la fuerza, sino en el coraje de enfrentarse a la oscuridad y la voluntad de sacrificarse por un bien mayor. Y así, el fuego de Isolde continuó ardiendo, iluminando los corazones de aquellos que se atrevían a soñar y a luchar por un futuro mejor.